¿Qué harías si tu futuro ya estuviera escrito por otros? Si el amor de tu vida fuera elegido por tus padres como una simple transacción comercial? Esta es la historia de Sofía, una mujer atrapada entre la lealtad y el deseo de libertad. En un acto de pura rebeldía, toma una decisión que cambiará su vida para siempre, invitando a un completo extraño a su casa y presentándolo como su prometido. Pero no sabe que ese extraño guarda un secreto tan grande que podría hacer temblar los cimientos de su mundo. Prepárate para una historia de amor, desafío y un giro argumental que te dejará sin aliento. Sofía Pérez vivía en una jaula de oro en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid. Hija única de Valentín, un influyente cargo en el ayuntamiento, y de Elena, una mujer dedicada a las apariencias sociales. Su vida había sido una sucesión de pasos perfectamente calculados. Universidad de prestigio, máster en el extranjero y, ahora, un puesto como jefa de laboratorio en Farmagen Ibérica, una de las farmacéuticas más importantes del país. Pero la última pieza del plan maestro de sus padres estaba a punto de colocarse: su matrimonio con Íñigo de la Fuente. Íñigo era el hijo del mejor amigo y socio de negocios de su padre, guapo, rico y arrogante. Para sus padres, era la fusión perfecta, la consolidación de dos fortunas y dos legados. Para Sofía, era una sentencia. La presión era asfixiante, una cena tras otra, una llamada tras otra, recordándole su deber. El aire en el lujoso piso de la calle Serrano se había vuelto irrespirable. El aire en el salón vibraba con una tensión casi palpable. El tintineo del hielo en el vaso de whisky de su padre era el único sonido que rompía el silencio. «Sofía, por favor, sé razonable», comenzó su madre, Elena, alisando una arruga inexistente en el mantel de hilo. «Íñigo es un buen partido, el mejor. Su familia es como nosotros». Sofía apretó la mandíbula. «No quiero un buen partido, mamá. Quiero una vida. Mi vida. Y en mi vida no está casarme con un hombre al que apenas soporto». Valentín dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco que resonó en la habitación. «Basta de niñerías. Esto no es un cuento de hadas. Es el mundo real. Se trata de asegurar tu futuro, nuestro futuro». El olor a whisky y a la colonia cara de su padre se mezclaba con el aroma de las lilas del jarrón, creando una atmósfera sofocante. Sofía se sentía acorralada, una pieza en un tablero que no había elegido. Cada palabra de sus padres era un nuevo barrote en su jaula dorada. ¿Asegurar mi futuro?, replicó Sofía, su voz temblando de ira contenida. ¿O asegurar tus negocios, papá? Valentín se puso de pie, su rostro enrojecido. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. «No me hables en ese tono. He trabajado toda mi vida para darte lo que tienes, para que no te falte de nada. Un poco de gratitud no estaría de más». Abrió la puerta corredera de cristal y salió a la terraza, el skyline de Madrid recortado contra el atardecer. El sonido del mechero al encender un cigarrillo fue como una puntuación final a su discurso. Elena miró a su hija con ojos suplicantes. «Cariño, tu padre solo quiere lo mejor para ti. Está nervioso, el corazón». Sofía desvió la mirada. Siempre el corazón, siempre la culpa. Sintió una oleada de agotamiento, la misma batalla una y otra vez. Se levantó, la silla raspando el suelo de mármol. «Si esto es lo mejor, no lo quiero». La conversación, o más bien la discusión, se había estancado. Elena seguía recogiendo las migas de la mesa con una meticulosidad nerviosa. «Benjamín es una opción excelente. Su padre», insistió. Sofía la interrumpió, incapaz de soportarlo más. «¿Me caso con Benjamín o con su padre? Porque parece que el padre viene en el lote principal». «No seas impertinente», espetó Elena, su compostura finalmente rota. «Es un hombre atractivo, educado, con una carrera prometedora. Cualquier chica estaría encantada».
Pues que se case con cualquier chica. A mí me parece un niño mimado, un pavo real insoportable que solo sabe hablar de su coche y de los contactos de papi. Sofía sentía como las palabras salían de su boca como veneno, una mezcla de frustración y dolor. Sabía que estaba hiriendo a su madre, pero la necesidad de defender su propio espacio vital era más fuerte. Era una guerra de desgaste, y ella estaba perdiendo terreno. El fin de semana en el chalet de Navacerrada, que se suponía que iba a ser una tregua, se convirtió en una extensión del campo de batalla. El aire fresco de la sierra no lograba disipar la tensión. Su padre intentó un nuevo enfoque mientras preparaba la barbacoa, el humo de la leña irritándole los ojos. Hija, Iñigo y su familia vienen a cenar el lunes, a las 9. Es importante, sé puntual. Sofía sintió un nudo en el estómago. No era una invitación, era una orden. ¿Ah, sí? Perfecto, respondió con una dulzura peligrosa. Entonces tendré que encontrarme un prometido de aquí al lunes. Valentín la miró, incrédulo. ¿Qué tontería estás diciendo? Que si vosotros insistís en traerme un candidato, yo llevaré el mío. Así de simple, estaré en la cena, papá, pero no iré sola, y te aseguro que no será con Iñigo. Dejó a su padre con la espátula en la mano, con una expresión de pura estupefacción, y se fue a caminar por el jardín, el corazón latiéndole con fuerza por su propio atrevimiento. El viaje de vuelta a Madrid fue un suplicio de silencio denso y miradas acusadoras a través del retrovisor. El paisaje de la A6 pasaba a toda velocidad, pero dentro del lujoso Audi de su padre, el tiempo parecía congelado. Elena no dejaba de suspirar, un sonido que a Sofía le taladraba los nervios. Valentín mantenía las manos apretadas al volante, los nudillos blancos. Finalmente rompió el silencio. Espero que hayas recapacitado. La cena del lunes sigue en pie. Yo también espero que hayáis recapacitado vosotros, contraatacó Sofía. Y mi oferta también sigue en pie. O canceláis la cena o conoceréis a mi novio. Su madre se giró en el asiento. Sofía, por Dios, ¿de dónde vas a sacar un novio en 24 horas? Esto es una locura. Ya veremos, mamá. Quizá la locura sea lo único que me queda. La determinación en su voz sorprendió incluso a ella misma. Había lanzado un órdago y no pensaba retirarlo. Era su vida, y por primera vez estaba dispuesta a luchar por ella con uñas y dientes. El lunes llegó como una sentencia. El Audi se detuvo frente a la entrada del complejo de oficinas de Farmagén Ibérica, en un polígono a las afueras de la ciudad. El sol de la mañana se reflejaba en los cristales del edificio. A las 9, Sofía. Y más te vale no hacer el ridículo, dijo su padre. Su voz era una advertencia gélida. No te preocupes, papá, no lo haré. Estaré allí. Con mi prometido, respondió ella, acentuando la última palabra. Salió del coche y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Mientras caminaba hacia la entrada, un torbellino de pánico y adrenalina la invadió. ¿Qué demonios había hecho? ¿De dónde iba a sacar un prometido? La idea era absurda, infantil, pero la imagen del rostro petulante de Iñigo y la mirada calculadora de sus padres le dio fuerzas. Tenía que hacerlo. Tenía que ganar esta batalla, costara lo que costara. El día en el laboratorio fue un infierno. No podía concentrarse. Las fórmulas químicas en la pantalla parecían bailar sin sentido. Cada vez que miraba el reloj, el pánico aumentaba. La fecha límite de las 9 de la noche se cernía sobre ella como una guillotina. Necesitaba un plan, una idea, un milagro. Su mente repasaba una y otra vez la lista de conocidos. Ninguno encajaba. Necesitaba a alguien que no tuviera nada que perder. Alguien creíble pero que no formara parte de su círculo social. Alguien que pudiera interpretar un papel por una noche. La idea era tan descabellada que rozaba la locura. Se sentía como la protagonista de una mala comedia romántica, solo que en su vida no había nada de comedia.
solo la cruda y asfixiante realidad de las expectativas de su familia. La puerta principal del edificio era un monstruo de cristal y acero, pesada y terca. Apurada por la hora, Sofía empujó con demasiada fuerza. Al abrirse de golpe, el borde metálico golpeó la puntera de su zapato de piel, dejando un arañazo horrible y profundo. «Maldita sea», susurró, la frustración del día materializada en su zapato favorito arruinado. Se acercó a los tornos de acceso, la mente todavía en la catástrofe que se avecinaba esa noche. Pasó la tarjeta de empleada por el lector. La luz no cambió. El torno no se movió. Confundida, volvió a intentarlo, empujando con más decisión. El mecanismo se negó a ceder, y la barra metálica le golpeó la cadera con fuerza, haciéndole perder el equilibrio. Se tambaleó hacia atrás, un pequeño grito ahogado escapando de sus labios, esperando el impacto contra el suelo. El impacto nunca llegó. En su lugar, sintió unas manos firmes y cálidas que la sujetaban por la cintura, estabilizándola con una facilidad sorprendente. El olor a café y a un sutil aftershave la envolvió. Se giró, con el corazón acelerado, y se encontró con unos ojos marrones, amables y divertidos. «Cuidado», dijo una voz tranquila y ligeramente ronca. «Los lunes son peligrosos, pero no tanto como para que los tornos empiecen a atacar al personal». El hombre la ayudó a recuperar la compostura. Era alto, delgado pero de complexión atlética. Llevaba una sencilla camisa de trabajo y unos vaqueros. Su sonrisa era genuina y desarmante. «Lo siento, balbuceó Sofía, sintiendo que el rubor le subía por las mejillas. Pasó la tarjeta por tercera vez. La luz verde se encendió por fin y pudo pasar. La vergüenza y el alivio se mezclaban en su interior. Sofía dio unos pasos hacia el pasillo que llevaba a los ascensores de su ala, pero algo la detuvo. Una idea, una chispa de locura pura y absoluta, se encendió en su mente. Era la cosa más estúpida que había pensado en su vida, pero también la única salida que veía. Se giró sobre sus talones. El hombre que la había ayudado estaba a punto de pasar su propia tarjeta. Le miró de arriba abajo. Joven, de aspecto inteligente, con unas manos fuertes que ya había sentido. Vio su tarjeta de identificación. Adrián Romero, técnico de mantenimiento. No era un directivo, no era del círculo de su padre, era perfecto, el desconocido perfecto. Tomó aire, la decisión formándose en un instante. «Oye, perdona», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Él se volvió, una ceja arqueada en señal de sorpresa. Él la miró, la sorpresa claramente dibujada en su rostro. ¿Sí? Sofía sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas. Las palabras salieron atropelladamente. Esto va a sonar increíblemente raro, pero... ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Adrián parpadeó, y luego una sonrisa lenta se extendió por su cara. Vaya, debo haberte causado una impresión increíble en esos 5 segundos para recibir una invitación tan directa. Su tono era divertido, sin rastro de burla. Sofía se sintió una idiota, pero ya no había marcha atrás. No es eso. Bueno, sí, pero no. Es complicado. Es una protesta. Una especie de operación de rescate personal contra la tiranía familiar. Por favor, no digas que no. La desesperación en su voz debió de ser evidente, porque la sonrisa de Adrián se suavizó, reemplazada por una expresión de curiosidad. ¿Tiranía familiar?, repitió él, su interés ahora genuino. Ese es un tema que conozco bien. La miró fijamente por un momento, como si estuviera sopesando la situación. Sofía contuvo la respiración. Su plan, su ridículo y desesperado plan, dependía de la respuesta de este completo desconocido. De acuerdo, dijo él finalmente. Me apunto a la operación de rescate, pero quizá deberíamos discutir los detalles antes. ¿Nos vemos en el comedor a la 1? Ahora mismo, si no me muevo, voy a llegar tarde.
Sofía sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se tambaleó. «Sí, claro, el comedor, a la 1». Le hizo un gesto de agradecimiento con la mano y prácticamente corrió hacia el ascensor más cercano, su mente ya trabajando a toda velocidad. Él se dirigió hacia el otro lado del edificio. La primera parte del plan, la más improbable, había funcionado. El trabajo de la mañana se le hizo eterno. El zumbido de los equipos de laboratorio era un ruido de fondo para el caos de sus pensamientos. A la 1:05, se quitó la bata, se pasó una mano por el pelo y fue casi corriendo al comedor de la empresa. El lugar estaba lleno de gente, el murmullo de las conversaciones y el chocar de cubiertos llenaban el aire. El olor a comida casera flotaba en el ambiente. Cogió una bandeja con una ensalada y una botella de agua, sin apenas hambre, y recorrió el salón con la mirada. Le vio en una mesa al fondo, junto a la ventana. Le hizo una seña con la mano. Él ya había terminado de comer y estaba bebiendo un café. Sofía se acercó, el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y expectación. «Pensé que te lo habrías pensado mejor y no vendrías», dijo Adrián con una media sonrisa mientras ella se sentaba. «No tengo esa opción», respondió Sofía, dejando la bandeja sobre la mesa. «Estoy entre la espada y la pared, o, más bien, entre mis padres y un pretendiente insoportable». Y entonces, sin saber muy bien por qué, se lo contó todo. Le habló de la presión, de Iñigo, de la cena de esa noche, del ultimátum que había lanzado sin pensar. Le habló de la sensación de asfixia, de la necesidad de tomar el control de su propia vida. Adrián escuchó en silencio, sin interrumpirla, su mirada fija en ella, asintiendo de vez en cuando. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que alguien la entendía de verdad, sin juzgarla. Era extraño, desahogarse así con un desconocido. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio. Adrián removió lo que quedaba de su café, pensativo. «Entiendo», dijo finalmente. «Mi padre es parecido. Un general que dirige su familia como si fuera un consejo de administración». Esa simple frase creó un vínculo instantáneo entre ellos. «Entonces, ¿lo harás?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «¿Te harás pasar por mi prometido esta noche?». Él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «Claro, pero tenemos que establecer algunas reglas. Y para empezar, si vamos a ser prometidos, deberíamos tutearnos. Suena raro que una pareja se hable de usted». Sofía sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en días. «Tienes razón, trato hecho». Sacó un bolígrafo y anotó su dirección en una servilleta. «A las 9:45, en mi casa. Y, gracias, Adrián». La tarde pasó en un estado de ansiedad febril. Sofía apenas podía creer lo que había hecho. Había contratado a un actor aficionado para la actuación más importante de su vida. ¿Y si era un desastre? ¿Y si sus padres se daban cuenta del engaño? ¿Y si Adrián se echaba atrás en el último momento? Millones de dudas asaltaban su mente. Pero en el fondo, una extraña calma comenzaba a asentarse. Había tomado una decisión. Por primera vez, había movido una ficha en su propio tablero. El resultado era incierto, pero la sensación de haber tomado las riendas, aunque fuera de una manera tan caótica y arriesgada, era extrañamente liberadora. El viaje a casa con su padre fue tenso, pero Sofía se mantuvo firme, con una sonrisa enigmática que desconcertaba a Valentín. A las 9:45 en punto, sonó el interfono. El corazón de Sofía dio un vuelco. «Ya está aquí», anunció, intentando que su voz sonara casual. Sus padres intercambiaron una mirada de desaprobación. Sofía pulsó el botón para abrir el portal y esperó junto a la puerta, alisándose el vestido por 10ª vez. Unos minutos después, el timbre de la puerta sonó. Respiró hondo y abrió. Adrián estaba allí. Llevaba un traje oscuro, sencillo pero bien cortado, y una corbata.
En una mano sostenía un impresionante ramo de peonías blancas. Su sonrisa era tranquila y segura. Por un momento, Sofía se quedó sin palabras. No parecía un técnico de mantenimiento. Parecía otra persona. Le entregó las flores a Elena con una inclinación de cabeza. Señora Pérez, un placer. Soy Adrián. Su voz sonaba firme y respetuosa. La primera impresión fue mixta. Elena, desarmada por el ramo y los buenos modales, aceptó las flores con un agradecimiento forzado. Valentín, sin embargo, lo escrutó de arriba abajo con una mirada crítica. Vio el traje que no era de marca, los zapatos que, aunque limpios, delataban un uso considerable. Un trabajador, sin duda, un hombre que vivía de un sueldo modesto. La decepción y el enfado eran evidentes en su rostro. «Pasen al salón», dijo con una voz carente de calidez. «Los de la fuente están a punto de llegar». El ambiente era gélido. Sofía sentó a Adrián a su lado en el sofá, sintiendo la necesidad de protegerlo de la atmósfera hostil que sus padres habían creado. Él, sin embargo, parecía completamente impasible, observando la decoración del lujoso salón con una curiosidad serena. La llegada de Íñigo y sus padres fue como echar gasolina a un fuego latente. Íñigo, vestido con un traje de diseño y una sonrisa condescendiente, apenas saludó a Adrián. Se sentó frente a Sofía, mirándola con una posesión que a ella le revolvió el estómago. La cena fue una tortura. Los padres de Íñigo y los de Sofía hablaban de negocios, de viajes a paraísos fiscales y de política, ignorando deliberadamente a Adrián. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cada bocado era un esfuerzo. Sofía sentía que el plan se desmoronaba. Era evidente que Adrián no pertenecía a ese mundo, y sus padres se estaban asegurando de que todo el mundo lo notara. Él, sin embargo, comía tranquilamente, sin dejarse intimidar. Fue Íñigo quien lanzó el primer ataque directo. Así que, Adrián, dijo, arrastrando su nombre con desdén. ¿Tú y Sofía trabajáis juntos? ¿En qué departamento estás? ¿Marketing? ¿Finanzas? El silencio cayó sobre la mesa. Todos esperaban la respuesta. Soy técnico en la planta de producción de comprimidos, respondió Adrián con total naturalidad, sin una pizca de vergüenza. Íñigo soltó una risita. Ah, obrero. Qué interesante. Todas las profesiones son necesarias, supongo. La humillación era explícita. Sofía sintió la sangre hervir. Estaba a punto de saltar, pero Adrián puso una mano sobre la suya bajo la mesa, un gesto tranquilizador. Sí, dijo Adrián, mirando a Íñigo a los ojos. Alguien tiene que hacer el trabajo de verdad para que otros puedan jugar a los empresarios. La réplica de Adrián dejó a Íñigo sin palabras por un instante, con una expresión de sorpresa y rabia en su rostro. La tensión en la mesa se volvió eléctrica. Poco después, alegando un repentino dolor de cabeza de la señora de la Fuente, los invitados se despidieron apresuradamente. El fracaso del plan de sus padres era evidente. Una vez que se fueron, Adrián también se levantó para marcharse. Gracias por la cena, señor y señora Pérez. Ha sido instructivo. Valentín apenas gruñó una despedida. Sofía lo acompañó a la puerta. ¿Vas a acompañarlo hasta el portal?, preguntó su madre escandalizada. Vamos a dar un paseo, dijo Sofía. Necesito aire fresco. Adrián le sonrió, le ayudó a ponerse la chaqueta y salieron juntos, dejando a sus padres atónitos en el recibidor. Caminaron en silencio por las calles tranquilas y arboladas del barrio. La noche era fresca y el aire olía a tilo. Sofía se sentía extrañamente en paz. Lo que había empezado como un acto de rebeldía, se sentía ahora como algo más. Lo siento, dijo finalmente. Ha sido horrible. Te han tratado fatal. Adrián se encogió de hombros. Estoy acostumbrado a gente como Íñigo. No te preocupes. Lo importante es que tú has ganado. Dudo que vuelvan a insistir con él después de esta noche.
Se detuvieron bajo una farola en la entrada del Parque del Retiro. La luz dorada iluminaba sus rostros. «Gracias», dijo Sofía mirándole. «¿De verdad? Ha sido increíble». «No hay de qué», respondió él, su voz suave. «Te entiendo perfectamente. A veces hay que quemar los puentes para poder construir los tuyos propios». Sofía lo miró, y por primera vez no vio al técnico de mantenimiento, ni al actor de su farsa. Vio a un hombre inteligente, valiente, y con una calma que la fascinaba. «Así que eres técnico», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «¿Te importa mi profesión?», preguntó él con una sombra de desafío en la voz. «No», respondió ella rápidamente. «Claro que no. Yo soy jefa de laboratorio. Supongo que estamos en mundos distintos dentro de la misma empresa». «Quizá no tan distintos como crees», dijo él enigmáticamente. Hubo una pausa, un momento suspendido en el tiempo en el que solo existían ellos dos, y el murmullo lejano de la ciudad. El plan, la farsa, todo parecía haberse desvanecido. Solo quedaba la conexión real y palpable que había surgido entre ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, la pregunta flotando en el aire. «¿Supongo que nuestro compromiso se ha acabado?». Adrián sonrió. «Bueno, por mi parte, no me importaría seguir adelante con la farsa. Ese Íñigo realmente necesita una lección. Y, para ser sincero, creo que me estoy aficionando a esto de ser tu prometido». La confesión la tomó por sorpresa, haciendo que su corazón latiera más rápido. «¿Lo dices en serio?». «Completamente», afirmó él. «Tú quieres vivir tu vida, y yo también. Si ahora me equivoco, será mi error, uno que asumiré con gusto, pero no me rendiré». Sofía sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. «Eres un cabezota». «Y tú también», replicó él. «Por eso nos entendemos». En ese momento, bajo la luz de la farola, la distinción entre lo falso y lo real se borró por completo. Adrián se acercó un poco más. La distancia entre ellos se redujo a centímetros. Sofía podía sentir el calor que emanaba de él, ver el brillo en sus ojos. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. El ruido del tráfico de la calle de Alcalá se convirtió en un susurro lejano. Él levantó una mano y apartó suavemente un mechón de pelo de su cara. El gesto fue tan tierno y natural que a Sofía se le cortó la respiración. Y entonces la besó. Fue un beso suave al principio, exploratorio, y luego se volvió más profundo, más apasionado. Un beso que sellaba el final de una farsa y el comienzo de algo nuevo y completamente inesperado. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Vale», susurró Sofía. «Yo también estoy dispuesta a cometer este error». Él sonrió. «Entonces estamos de acuerdo. Dos imprudentes contra el mundo». Lo que comenzó como un engaño se transformó, en las semanas siguientes, en una relación real. Las citas ya no eran para mantener las apariencias, sino porque deseaban verse. Descubrieron que tenían mucho en común. Un humor sarcástico, un amor por el cine clásico y, sobre todo, un profundo deseo de forjar su propio camino, lejos de las sombras de sus familias. Adrián era inteligente, divertido, y tenía una perspectiva de la vida que a Sofía le fascinaba. Vivía en un pequeño apartamento en Malasaña, lleno de libros y vinilos, un mundo completamente opuesto al lujo estéril de la casa de sus padres. Sofía se encontró pasando más tiempo allí que en su propia casa, sintiéndose por fin ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Se estaban enamorando, de verdad, y era a la vez aterrador y maravilloso. Unas semanas después, mientras cenaban en una pequeña trattoria, el teléfono de Adrián sonó. Vio el nombre en la pantalla y su expresión cambió. «Es mi padre», dijo, con un suspiro. «Tengo que cogerlo». Se apartó de la mesa y Sofía lo observó hablar. Su lenguaje corporal era tenso, a la defensiva. La conversación fue corta,
Cuando volvió, tenía una mirada extraña. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, y no. Creo que ha llegado el momento de que te cuente toda la verdad. Mi historia es un poco más complicada de lo que parece. La seriedad de su tono la inquietó. Me estás asustando, Adrián. Él tomó su mano sobre la mesa. No te asustes. Solo... no soy exactamente quien crees que soy. Mi rebelión contra mi padre fue por motivos muy parecidos a los tuyos. Adrián le contó su historia. Su padre no era simplemente un general en casa. Era Ricardo Romero, el fundador y CEO de todo el conglomerado farmacéutico, incluyendo Farmagen Ibérica. Hacía 2 años, Adrián había abandonado su puesto de directivo y su vida de lujos. Su padre había intentado forzarlo a casarse con la hija de un socio, una mujer superficial con la que no tenía nada en común, todo para consolidar el negocio. Incapaz de soportar la presión, Adrián se fue de casa para demostrarle a su padre, y a sí mismo, que podía valerse por sus propios medios, sin el apellido Romero. Empezó desde abajo, como técnico, para aprender el negocio desde sus cimientos. Sofía lo escuchaba, atónita. El hombre del que se había enamorado, el chico humilde que había desafiado a su familia, era en realidad el heredero de todo. Así que, ¿todo este tiempo, lo sabías?, preguntó Sofía, intentando procesar la información. Sabía quién eras tú, sí. Eres la mejor jefa de laboratorio que tenemos. Te he observado desde lejos durante meses. Admiro tu trabajo, tu dedicación, confesó Adrián. Cuando tropezaste en el torno, no fue del todo un accidente. Llevabas semanas buscando la excusa para hablarte. Tu propuesta de ser tu prometido falso fue el regalo más inesperado y perfecto que podría haber recibido. Sofía no sabía si sentirse engañada o increíblemente halagada. ¿Y ahora? ¿Tu padre te ha llamado? ¿Quiere que vuelvas? Quiere que vuelvas, sí, asintió Adrián. Dice que he ganado, que le he demostrado lo que quería. Pero yo no volveré solo. Le he dicho que me voy a casar, y que mi futura esposa es la mujer más brillante, testaruda y maravillosa que he conocido. Un mes después, Adrián se reunió con su padre. Ricardo Romero era un hombre imponente, de pelo canoso y mirada de acero, pero al ver a su hijo, su expresión se suavizó. «Has vuelto», dijo, su voz ronca de emoción. «Vuelvo con mis condiciones, papá», respondió Adrián. «La primera es que me caso con Sofía. Y ella no es una pieza en tu tablero de ajedrez, es mi compañera». Ricardo miró a Sofía, que estaba al lado de Adrián. La estudió durante un largo momento. «Sé quién es», dijo finalmente. «He leído todos sus informes. Excepcional. Mi hijo tiene buen gusto». Luego se volvió hacia Adrián. «La empresa te necesita. Tu visión, tu experiencia desde abajo. Es lo que nos falta. El puesto de director de operaciones es tuyo. Y en cuanto a la boda, hacedla como queráis. Pero permitid que vuestro viejo os ayude a celebrarla. Os lo habéis ganado». La boda fue espectacular. Un evento celebrado en una finca histórica a las afueras de Madrid, donde las dos familias, finalmente, se unieron. Valentín, el padre de Sofía, brindó por su hija testaruda, admitiendo con una sonrisa que ella le había enseñado una lección sobre la verdadera riqueza. Había descubierto que el chico del traje humilde no solo era el heredero de un imperio, sino un hombre que amaba a su hija de verdad. El mayor giro de todos no fue el secreto de Adrián, sino el descubrimiento de que el amor, nacido de un acto de rebeldía, era más fuerte que cualquier alianza de negocios. Sofía y Adrián construyeron su futuro juntos, no sobre los cimientos que sus padres habían planeado, sino sobre los suyos propios. Confianza, respeto y un amor que había demostrado ser real. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario. Nos encantaría saber tu opinión.
¿Crees que el fin justifica los medios en el amor y la búsqueda de la felicidad?